Ok, buenos días. Entonces, continuando con la segunda parte de la clase de hoy, vamos a volver al tema de el funcionamiento, así en términos bien sencillos y generales de un LINAC. Y no se olviden de que un LINAC estaría enfocado, ¿no?, en un acelerador lineal, donde el objetivo que tiene es el de producir una cierta intensidad de rayos X, ¿no? Siguiendo un espectro de energía como el que habíamos mencionado más antes. Y este espectro de energía justamente asociado a estos rayos X bastante energéticos serviría justamente para poder hacer el tratamiento de células cancerígenas, ¿no? Sería entonces en lo que llamamos más antes como una primera fase en esta nueva era, vamos a decir así, de la radioterapia que ya involucra justamente la tecnología de los aceleradores lineales, ¿no? Nuevamente repito, en este caso particular, para poder producir fotones de altas energías, ¿no?, enfocados en los rayos X. Bueno, entonces, a ver, veamos un videito bastante ilustrativo de cómo funciona el How the LINAC. linear accelerator works. Ups, vamos a... no sé lo que pasó. Ahí está. Ah, ya no está disponible el video. Ya sí. Bueno, ni modo. Entonces, nuevamente vamos a decirlo entonces en palabras, ayudándonos con esta imagen de que una célula lineal está principalmente orientado a producir los rayos X, ¿no?, de altas energías mediante la aceleración de electrones que siguen, o la técnica de la aceleración de estos mismos es a través de un acelerador lineal, ¿no? Entonces, este dispositivo que aquí ustedes ven, simplemente es un detalle, digamos, del aparato, es entre los más importantes del mismo y es un disparador o una pistola, si ustedes quieren, de electrones que con una cierta frecuencia, en pulsos, digamos, separados en intervalos de tiempo muy estrechos, ¿no?, del orden de milisegundos, por ejemplo. Estos, digamos, mejor dicho, electrones son inyectados al acelerador, de manera de que luego aplicando una gran diferencia de potencial al acelerador, lo que prácticamente es la alimentación general que estamos teniendo externa al aparato, estos permiten de que estos electrones sean acelerados lo suficientemente como para poder ganar una energía, ¿no?, que uno desee. Por ejemplo, ¿no?, en la característica de estos aparatos, por ejemplo, se tienen la ganancia de el orden de los megaelectronvoltios, ¿no?, de los electrones acelerados. De manera de que cuando estos interactúan con el objetivo, estos interactúan a través o son capaces de llegar a las proximidades del núcleo del objetivo, ¿no? Y de esta manera interactuar a través de la interacción de Bremsstrahlung o la radiación de frenado que produciría finalmente estos rayos X que luego son redirigidos, vamos a decir así, al punto de salida donde son emitidos luego de pasar por un dispositivo que permite de que el haz sea lo suficientemente estrecho, ¿no? O lo que habíamos mencionado, que también esto es equivalente a decir de que estamos colimando el haz de rayos X lo suficientemente como para que una vez, digamos, emitidos del aparato, estos cubran una geometría, una simetría, mejor dicho, asociada a la de un cono, podemos pensarlo así, y que de manera que cuando ésta entre en contacto, por ejemplo, con el paciente, esta área asociada al cono o a la base del cono, si ustedes quieren, sea la más pequeña posible, digamos, de manera que no se irradie
de más área que uno no desee, por ejemplo. Bueno, había mencionado que también esta técnica modernamente es de las más complicadas, pero este tipo de aparatos lo puede hacer y obviamente es aplicada para tratamientos que son bastante específicos, ¿no? Una serie de tratamientos en realidad son ahora tratados o es posible tratarlos con este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, eh, como habíamos mencionado, pero esta la podemos ver como una primera fase, ¿no? En una segunda fase, que la cual está actualmente en desarrollo, es el tratamiento del cáncer, pero nuevamente enfocándonos en la tecnología de los aceleradores, pero que sean capaces de producir un haz no ya de fotones, ¿no? Como lo habíamos comentado hace un momento en este caso particular del LINAC, sino que podría emitir un haz, por ejemplo, de partículas cargadas, o más precisamente un haz de partículas enfocadas, por ejemplo, en protones o iones ligeros, ¿no? Esta nueva técnica se conoce como la hadroterapia, que viene de hadron therapy, ¿no? Donde el hadron naturalmente es la clasificación que estamos dando justamente, esto ya lo saben, a los protones porque son partículas que son compuestas por tres quarks, ¿no? Y de esta manera se tiene clasificación de partícula compuesta, si ustedes quieren. Pero bueno, de ahí proviene esta terminología. ¿Quién es el que ha propuesto por primera vez en la historia este tipo de tecnología para poder aplicarla en el campo de la medicina y particularmente en el tratamiento del cáncer con esta nueva técnica? En realidad es sorprendente ver de que esto ha sido propuesto en realidad en la década de los años 40, ¿no? Del siglo pasado. Lo propuso un físico de partículas, un físico nuclear, bueno, y de partículas, trabajaba en ambas áreas. Su nombre es Robert Wilson y bueno, fue, en realidad ya no, es un científico que murió ya hace varios años atrás y fue famoso, por ejemplo, no solamente por proponer esta nueva técnica, sino por participar en proyectos bastante grandes e importantes en la historia, digamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el proyecto Manhattan, que está conectado naturalmente con ¿no? Por la producción de la aplicación, si ustedes quieren, de la tecnología nuclear en el armamento, en la industria armamentística. También participó justamente en la construcción de los laboratorios más famosos del mundo, ¿no? Laboratorios de física nuclear y de partículas modernamente, que es justamente el Fermilab. Podríamos pensar que sería uno de los varios laboratorios que están presentes en Estados Unidos, pero que son equivalentes, digamos, al CERN de Europa, ¿no? Bueno, entonces este personaje fue el que por primera vez propuso el uso de los protones producidos en aceleradores de partículas para poder dar un enfoque más preciso, si se vale el término, para poder tratar el cáncer. Y justamente en el enfoque más preciso hablábamos del problema que actualmente se tienen, por ejemplo, con la manipulación de la forma del haz, si ustedes quieren, de las partículas que finalmente son emitidas de los aceleradores y con el objetivo, naturalmente, de producir el menos daño posible en el momento que éstas interactúan naturalmente con las células vivas y que solamente se enfoquen en, por ejemplo, dañar las células cancerígenas, ¿no? O sea, repito, eso actualmente con los aceleradores lineales que emplean este tipo de tecnología, pero emiten fotones, es bien difícil de hacerlo, pero digamos en los límites que tienen es posible hacer ciertos tipos de tratamientos. Pero del tratamiento que estábamos hablando con mucha más precisión sería en realidad la segunda etapa, a la que llamamos así, o la segunda fase de esta aplicación tecnológica, que sería justamente enfocada en el tratamiento del cáncer, pero usando partículas cargadas, ¿no? O más precisamente protones o iones ligeros. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas, no? A ver, vamos a tratar de resumirla en este esquema de figuras que tenemos acá. Como decía hace un momento, ¿no? Una de las principales ventajas es de que uno tiene no solamente control en la energía del haz, sino que también tiene control en la forma del haz, ¿no? Justamente aquí quiere ilustrarse en esta imagen de que el haz de protones luce como un haz de rayos láser, si vale la comparación, ¿no?
donde justamente está lo bastante colimado el haz, de manera de que en el momento en que interactúa aquí, esta parte de acá, está simulando, ¿no?, el tejido humano, y aquí más al fondo, digamos, las células cancerígenas. Este interactúa lo suficientemente proporcional, digamos, al tamaño del haz, de manera de que no dañe no dañe el área que justamente sería proporcional al área y de hecho incluso el volumen eh, asociado al de las células cancerígenas, ¿no?, que se encuentra incluso en cierta profundidad, donde podríamos justamente, o podría uno justamente, controlando la energía del haz, hacer de que éste penetre hasta la profundidad que uno desea, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia con lo que sucede actualmente con los aceleradores lineales que son enfocados en la producción de fotones de altas energías, tenemos una ventaja de más, ¿no? O sea, la ventaja de más es de que podemos controlar con mayor precisión la forma del haz, ¿sí? Más allá del control que tenemos de la energía. Bien, entonces, en términos, digamos, de la física médica, o de hecho ya de la dosis que uno debería de aplicar, de la dosis precisa que uno debería aplicar a las células tumorales. Esto se conoce justamente como el depósito máximo de energía del haz, que dejaría justamente a la profundidad que uno desea y en el volumen que uno está enfocado, digamos, ¿no?, conectándose nuevamente con el control en la forma del haz. Y eso se conoce como el pico de Bragg, ¿sí? Bien, esa es una de las ventajas, y que son, digamos, de las más importantes, porque luego, apoyados naturalmente con lo que ya habíamos mencionado, ¿no?, con las imágenes de mayor precisión que son producidas hoy en día, por ejemplo, con los tomógrafos PET, ¿no?, uno puede saber con bastante precisión cuál es el volumen y dónde se encuentra localizado el tumor, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la imagen uno podría inferir de que el tumor está localizado, por ejemplo, en el pulmón, ¿no?, en una cierta región del pulmón, y entonces se tiene medido el volumen, ¿no?, y qué características tiene el tumor, para poder hacer el diseño del tratamiento, que implicaría, ¿no?, ver qué energía asociada a la dosis necesitaría aplicarse al tumor, y también ver qué forma deberíamos darle al haz, suficientemente colimado para que proporcionalmente dañe el volumen que estamos queriendo eliminar, digamos, ¿no?, asociado a las células cancerígenas, y controlando la energía de manera de que vayamos en profundidad, ¿no?, a justamente depositar esta energía donde corresponde, digamos, ¿no? Entre las ventajas también bueno, esto no solamente, no pensando en esta aplicación de partículas cargadas en la destrucción de células cancerígenas, sino también podría ser lo propio, podría ocurrir lo propio con ¿no?, los haces de fotones de altas energías. Sabemos de que esta radiación, ¿no?, tendría las características justamente de eliminar las células cancerígenas a una escala molecular, ¿no? Es decir, que las moléculas del DNA, ¿no?, que serían parte justamente de la estructura molecular de la célula cancerígena, sería destruida a esa escala, de manera de que se detenga justamente, ¿no?, el crecimiento no controlado de estas células, y que contribuyen justamente con el mayor tamaño del tumor. Esto se puede naturalmente alcanzar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y bien, y aquí en esta otra gráfica tenemos justamente la dosis relativa que debería de aplicarse, ¿no?, en el hecho de que tengamos justamente un control mayor, no solamente en la energía del haz, como mencionábamos, sino también en la forma del haz, que es de repente en este momento lo más importante y la ventaja por encima de la que ya habíamos visto, por ejemplo, de los aceleradores lineales convencionales, ¿no? O sea, como acelerador lineal convencional, estamos hablando de un acelerador que finalmente produce un haz de fotones de altas energías, ¿no?, para tratamiento de cáncer. Aquí ustedes pueden ver justamente la comparación, ¿no?, entre las varias técnicas, y cómo en función, digamos, a la profundidad, ¿no?, aquí, por ejemplo, en centímetros de agua equivalentes, la forma en la cual se mide la profundidad, simulando justamente que esta radiación está interactuando con las células vivas, ¿no?, o con el tejido vivo. Vemos cómo se va aplicando la dosis en función de la profundidad, ¿no?
A ver, por ejemplo, si tomáramos en cuenta, por ejemplo, el caso de del cobalto 60, ustedes pueden ver aquí la línea punteada negra, ¿no? Vemos de que justamente la mayor parte de la energía en realidad se queda, ni bien ingresa en el tejido, ¿no? Digamos, ¿no? De manera de que luego esta va naturalmente penetrando y luego va depositando en realidad menor energía, ¿no? Entonces, más o menos produce lo contrario de lo que uno quisiera, ¿no? Porque en realidad, en el caso de la cobaltoterapia, estaríamos aplicando, o sea, una mayor dosis de la radiación, ¿no? En realidad, en los primeros centímetros, digamos, de la interacción de estos fotones provenientes del cobalto 60 con, con el tejido, ¿no? Humano. Entonces, podemos intuir de que esto es en realidad lo contrario de lo que uno buscaría, porque imaginemos que el tumor que uno quiere tratar está, ¿no? Más o menos a unos 20 a 25 centímetros de profundidad. Entonces, con el cobalto 60, en realidad la menor dosis llegaría, ¿no? A esta profundidad. La mayor parte se quedaría mucho más antes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que no sería una técnica, digamos, lógica para poder, digamos, tratar un cáncer o un tumor con una cierta profundidad, digamos, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de igual electrones de 20 megaelectronvoltios que igual, ¿no? Al tratarse de partículas cargadas mucho más livianas, entonces la mayor parte de la dosis se tiene a una cierta profundidad, ¿no? Pero la mayor parte de la dosis no se tiene, a diferencia como en el caso del cobalto 60, ni bien este interactúa con la superficie prácticamente, ¿no? Del tejido humano. Entonces, una menor dosis naturalmente llega a ser efectiva a profundidades un poco más grandes, ¿no? En el caso de los electrones. Igual, uno llegaría a pensar de que podría esta técnica aplicarse, digamos, a tumores que no son muy profundos, digamos, ¿no? En caso del cobalto 60, en realidad estarías eliminando, ¿no? Células con mayor eficiencia si estas se encuentran, digamos, casi en la superficie del tejido vivo. Bueno, aquí tenemos las otras dos comparaciones. Por ejemplo, aquí tenemos los rayos X que vendrían justamente de un LINAC, ¿no? De proporcional a esta aceleración de los rayos X de 8 millones de voltios. Y nuevamente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los electrones, aquí la mayor parte de la energía está depositada más o menos a una profundidad que corresponde más o menos a la de los electrones, que también podría provenir de un acelerador lineal, ¿no? Esta tecnología, recordemos de que está enfocada nuevamente en la producción de rayos X o fotones de altas energías que son producidos en los actuales LINAC que también se están usando, ¿no? Y de realidad que son mayor difundidos en el mundo en el tratamiento del cáncer. Como veremos más adelante, la nueva técnica es enfocada en la nueva en realidad que viene del siglo pasado, pero está en este siglo siendo más ampliamente usada, digamos, o está siendo mayormente impulsada, es enfocada en el tratamiento con protones, ¿no? O iones livianos. Y bueno, y finalmente entonces ustedes pueden ver de que aquí en la gráfica de color azul se tiene justamente la forma del depósito de la mayor dosis a la profundidad que uno desea y que corresponde justamente a este pico de Bragg que mencionábamos, ¿no? Y esto únicamente corresponde a la tecnología comparada con las demás, ¿no? Que viene justamente de la técnica moderna, digámoslo así, de la hidroterapia, donde justamente la mayor parte de la dosis está siendo depositada, por decirlo de alguna manera, no a la profundidad que uno desea. De esta manera, siendo en comparación a las otras la más efectiva justamente para poder tratar tumores que se necesitan o que están necesitan irradiados a una profundidad un poquito más elevada de los demás casos, digamos. O sea, como mencionaba más antes, o sea, dependiendo del caso que tengas, ¿no? Puedes también de repente aplicar la tecnología que sea conveniente, pero da la impresión de que también, por ejemplo, usando la técnica de la hidroterapia también sería muy efectivo para poder producir menos daños posible, ¿no? En el momento que este haz interactúa justamente con el tejido humano desde valores muy pequeños de la profundidad que este está
interactuando con el tejido, ¿no? Hasta llegar justamente a las profundidades donde se tiene justamente localizado el tumor, donde finalmente se deposita la mayor cantidad de energía, ¿no? Y esto corresponde nuevamente, como repito, eh, así denominado pico de Bragg, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes ver con esta gráfico finalmente de que la técnica de la hidroterapia resulta ser mucho más eficiente, efectiva, precisa, si ustedes quieren, de las otras técnicas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, lo más complicado de este tipo de tratamientos? Es naturalmente que requieren aceleradores de partículas más potentes, ¿no? Normalmente esta tecnología se apoya en aceleradores circulares, en sincrotrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por las escalas de las energías que se están manejando. Bien, aquí por ejemplo tengo una referencia, ¿no? De esta página que pertenece al grupo cooperativo de la radioterapia o la terapia con partículas en el mundo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la referencia de hasta nuestros días, digamos, de los países que están utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Al referirnos justamente con la terapia con partículas, hacemos referencia justamente a la hidroterapia que estábamos mencionando, ¿no? Más antes. Y aquí es interesante ver que, por ejemplo, bueno, esto poco, digamos, yendo por orden alfabético en el orden de los países, vemos que, por ejemplo, Austria tiene, digamos, un centro, ¿no? Dedicado a esto. Tenemos otras características, por ejemplo, ¿no? Que estos aplican protones. Este ha comenzado a tratar, digamos, en este centro se ha comenzado a tratar desde el 2016. O sea, podemos pensar que, si bien, digamos, es una técnica que ha sido propuesto por este personaje, Robert Wilson, el siglo pasado, o sea, modernamente recién se está tratando de dar mayor difusión y mayor acceso también a la tecnología, ya que es una de las tecnologías más caras, ¿no? Dedicadas justamente a este tratamiento con partículas. Y aquí tenemos justamente las características energéticas del haz. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que para producir un haz, por ejemplo, en S, que significa, ahorita vamos a ver. Sí, sincrotrón. C es ciclotrón y SC es una combinación entre sincrotrón y ciclotrón. Entonces, como les decía, es la técnica que permite, nuevamente basado en un acelerador de partículas, llegar a las energías de la escala, por ejemplo, de los 250 MeV para protones, que únicamente lo logras con un sincrotrón, no con un ciclotrón, como veíamos, por ejemplo, el caso de la aceleración de protones, pero para energías con escalas mucho menores, ¿no? El orden del MeV más o menos. Aquí estamos hablando del orden de cientos de MeV. Entonces, la tecnología adecuada es naturalmente un sincrotrón, que hace referencia nuevamente a un acelerador de partículas, algo hincapié, ¿no? Aquí tenemos otro caso en Austria también donde se trabaja con iones de carbono, que es también, como habíamos visto, ¿no? Más antes, bastante estudiado, el usar iones de carbono, donde justamente la energía asociada a esto es mucho más grande, y entonces esto se traduce finalmente en un mayor depósito de energía donde uno desea, para el objetivo de eliminar las células cancerígenas. Entonces, podríamos pensar que es mucho más efectivo, si ustedes quieren, ¿no? Aplicando iones, por ejemplo, de carbono y acelerándolos con un sincrotrón, como ven, que es el mismo caso. Y aquí podemos ver casos de otros países. China, en realidad, miren que está bastante, digamos, también avanzado en este aspecto, tiene varios centros. Aquí volvemos a países europeos como Dinamarca, la República Checa, Francia, Alemania, que también tienen varios centros. Aquí ustedes pueden ver incluso el detalle de los centros donde están. Tenemos también en la India, tenemos en Italia, de la que tengo más referencia, el CNAU, que es histórico en la historia del tratamiento también con partículas cargadas para el tratamiento del cáncer, ¿no? Que inicia prácticamente en la segunda etapa, en la segunda decena de este siglo. Eh, Tenemos también varios centros en Japón. De hecho, en Japón podemos pensar que es el país que más centros tiene, ¿no? Orientados a este tipo de tratamiento, ¿no? Muchos de ellos con protones, con iones de carbono. Aquí ustedes tienen los detalles de la energía también, las cuales ellos aplican en estos centros, ¿no? Tenemos también Polonia, Rusia, Corea del Sur,
España, Suiza, y quiero ir tal vez a algún país así, ¿no? Americano. Bueno, por supuesto Estados Unidos tiene también es de los países que más centros tiene, y en realidad podríamos pensar, por ejemplo, no solamente por el número de centros, sino que como esto ha surgido, digamos, justamente como una iniciativa de uno de los grandes personajes que han participado en proyectos en la construcción, por ejemplo, del Fermilab, es normal pensar de que, ¿no? En Estados Unidos se ha dado mayor, digamos, avance en este tipo de tecnología en los últimos años, ¿no? Hablando naturalmente de nuestro siglo, y ustedes pueden ver la cantidad de centros que existen con funcionamiento, digamos, de este tipo de terapia, y que incluso data de épocas, o sea, de hecho, los primeros tratamientos datan desde el siglo pasado, ¿no? Desde la década de los 90, por ejemplo, hablando de este centro en particular, con protones producidos por un sincrotrón y que tienen la energía más o menos de unos 150 megaelectronvoltios, ¿no? Bueno, y así, obviamente no aparecen países latinos, ni mucho menos del Caribe y africanos, entre otros asiáticos, porque esta es una técnica, como les mencionaba, que no, si bien está siendo difundida en nuestros días, es de las técnicas más caras que uno podría pensar para poder implementar, digamos, en el sistema de salud de algún país de tercer mundo, lamentablemente, ¿no? Aunque si uno también va observando las necesidades económicas que uno tendría, por ejemplo, para montar un centro de estas características, personalmente yo no lo veo con números tampoco demasiado astronómicos, ¿no? Por ejemplo, digamos, para hablar, esto lo pueden verificar en internet si ustedes quieren. Por ejemplo, pero ¿cuánto costaría, por ejemplo, construir un sincrotrón o comprarte un sincrotrón? Que de hecho ya lo venden algunas empresas como que justamente venden los aceleradores lineares, que son Electa, si no me equivoco, también General Electric, sí, vende este tipo de aparatos, o la Varian, que es una también de las más conocidas a nivel mundial. Entonces, un sincrotrón de estas características, donde tú puedes manipular protones de alta energía, más o menos, ¿no? De los cientos de MePs, cuesta alrededor de unos 100 millones de dólares, creo. Entonces, tampoco son, o sea, obviamente no necesitaría solamente el sincrotrón, ¿no? Otros elementos más, con los tomógrafos, qué sé yo. Pero digamos que estamos hablando de un presupuesto de unos cientos de millones de dólares, ¿no? A veces uno gasta cientos de millones de dólares en otras cosas que yo sinceramente lo enfocaría a lo más moderno del tratamiento del cáncer modernamente, ¿no? O sea, pero nuevamente se supone que en países de tercer mundo estos números no son para nada realísticos, digamos, ¿no? De aplicar en el sistema de salud. Y solamente tendrían este beneficio, podríamos decir así, o planificación dentro de sus presupuestos, estos países con mayor capacidad económica, ¿no? Bueno, entonces, esa es la segunda fase, la que mencionábamos justamente del tratamiento del cáncer con radiación, ¿no? Y ahora más enfocada, digamos, al uso de partículas cargadas, hablando específicamente de protones o iones livianos como el carbono. Ahora podríamos preguntarnos de una tercera fase, en realidad la cual yo veo que se está proyectando finalmente tal vez lo que vamos a ver de aquí a unos años en la culminación, que sería sobre la última de la tecnología que se tendría en en el tratamiento de justamente el cáncer con radiación, o lo que habíamos visto que se llama con más generalidad el campo de la radioterapia, ¿no? Que de hecho inicia con el descubrimiento de los rayos X prácticamente, ¿no? Em, entonces, ¿el futuro cuál es, no? El futuro de la radioterapia, si bien esto ha iniciado, ¿no? Con los rayos X y no con la producción de imágenes aplicando rayos X al cuerpo humano, y bueno, esto nos ha llevado luego a los primeros tratamientos con fotones para poder eliminar células cancerígenas, y de esta manera a la radioterapia. Hoy en día podemos pensar de que esto se ha trasladado todo a la tecnología basada en los aceleradores de partículas, ¿no? Que, como habíamos mencionado, esto está enfocado más que todo en tener el control de dos elementos principales, ¿no? El primero, el control en la energía,
de las, ¿no? Ya sean de fotones o de partículas cargadas, eso es fundamental. Y segundo elemento que supera, digamos, a los LINAC actualmente, donde únicamente controlas la energía de los fotones, sería el control además de la forma del haz. Y eso únicamente lo haces cuando tienes la posibilidad de que del acelerador se emitan partículas cargadas, ¿no? Que es lo último que habíamos visto. Entonces, justamente en grandes laboratorios como el CERN están, y bueno, no solamente el único caso del CERN, sino también hay también varios departamentos que se dedican justamente a las aplicaciones de estas nuevas tecnologías, que si bien han nacido en laboratorios muy grandes dedicados a la física fundamental, ¿no? Que justamente es la física de partículas o la física nuclear también en cierto modo, nuevamente, como es el caso del CERN o el Fermilab, hoy en día hay departamentos dedicados a justamente hacer investigación solamente en estas tecnologías que ya se tienen aplicando en los laboratorios, en varios experimentos, pero se quieren trasladar estas tecnologías justamente a las aplicaciones físicas que habíamos hablado, justamente enfocadas en cierto, de mayor, digamos, enfoque al campo de la medicina. Y podríamos hablar tal vez de tres objetivos futuros que tienen estos departamentos dentro, digamos, las divisiones médicas que se han generado ya en estos laboratorios. Por ejemplo, hablando particularmente del CERN, tenemos, ¿no?, la investigación y desarrollo de nuevos detectores para imágenes médicas, que es un departamento que actualmente en el CERN está estudiando objetivamente esta tecnología desde enero del 2014, que ha sido la fecha en la cual se ha creado este departamento. Tenemos la investigación y desarrollo de software aplicado, por ejemplo, ¿no?, al campo de la medicina, nuevamente en la reconstrucción, por ejemplo, de imágenes. Naturalmente, esto está conectado, ya lo habíamos mencionado, ¿no?, con la capacidad también que tiene el sistema computacional, si vale el término, de poder recrear justamente en tiempo real la interacción que están teniendo los fotones para poder producir nuevamente las imágenes, ¿no?, en la definición, si uno quiere, de la producción de las imágenes en 3D de lo que uno le interesa, digamos, internamente ver en el cuerpo humano, y más que todo enfocado en la reconstrucción justamente de los tumores que podrían estar presentes en estas patologías orientadas, ¿no?, a esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. Y como tercer elemento tendríamos la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para los aceleradores futuros, ¿no? Que como mencionaba más antes, o sea, estamos en una etapa donde estamos tal vez dando mayor impulso hoy en día a los aceleradores que manipulan ya partículas cargadas, nuevamente enfocándonos en la hidroterapia, y esto va a ir creciendo cada vez más, y de repente va a ser también factible de que sea accesible para países de todo el mundo, ¿no?, independientemente de que sean de primero o de tercer mundo, sería lo ideal, ¿no? Pero como hay una parte de que se está, ¿no?, orientando justamente nuevas tecnologías para los futuros aceleradores, haciendo más eficiente aún, por ejemplo, el tratamiento con partículas cargadas, o lo que nos llevaría al tratamiento de la hidroterapia, justamente entra en contexto el tratamiento del cáncer, aunque ustedes no lo crean, con antimateria o con antipartículas. Y en este sentido, justamente una división que ha nacido en el CERN está enfocada en uno de los últimos experimentos, podríamos decirlo así, en realidad que ya data de casi 10 años, si no me equivoco, pero que en la actualidad ha dado resultados bastante interesantes, en el sentido de que han hecho una comparación, por ejemplo, si bien nosotros sabemos que con los protones podemos hacer un depósito de energía lo suficientemente eficiente para poder aniquilar, ¿no?, las células cancerígenas, si nosotros reemplazáramos estos protones por antiprotones, ¿no?, nuevamente teniendo el enfoque de que en los futuros aceleradores tal vez podríamos manipular, en vez de un haz de protones, un haz de antiprotones, o imagínense, digamos, un haz de iones de carbono, digamos, ¿no? Lo que se ha demostrado es de que si uno aplicase antipartículas en este proceso, bombardeando nuevamente con estas partículas las células cancerígenas, se ha demostrado de que es eficiente 4 veces, en un factor 4. Eso es 4 veces más eficiente
que uno irradie un tumor con antiprotones que con protones. Y aquí justamente ustedes pueden ver en la gráfica, que es parte de de los resultados, no he puesto la referencia del artículo, lo voy a poner la próxima vez, donde justamente ilustra la idea que les mencionaba, ¿no? Aquí justamente ustedes tienen la grafiquita que ya hemos visto, ¿no? La profundidad que podría estar interpretada en agua equivalente, ¿no? Y aquí la dosis. Y aquí ustedes pueden ver de que este es el pico de Bragg, donde se deposita la mayor parte de la energía de este haz de protones y antiprotones comparados con el otro. Y este es aplicando, por ejemplo, ¿no? rayos o fotones de altas energías. Y tenemos justamente, ¿no? En el caso de los fotones de alta energía, ya sabemos que la mayor parte se deposita al inicio, no, digamos, no se ilustra justamente esta idea de depositar a la profundidad que uno quiere, ¿no? La mayor cantidad de la energía de esta radiación, como lo hace justamente los protones, que ya hemos visto. Y en el caso de los antiprotones, fíjense que el pico de Bragg es multiplicado por un factor 4. Entonces eso quiere decir de que si reemplazáramos el haz de protones por antiprotones, estos antiprotones cuando encontrarían justamente las células cancerígenas se aniquilarían con los protones de las células cancerígenas, ¿no? Bueno, se aniquilarían con los protones presentes en los átomos de las moléculas de las células cancerígenas. Entonces eso multiplicaría por 4 la energía depositada por esta radiación. Entonces haría eficiente, podríamos pensar en un factor 4 el depósito de energía. O sea, sería más eficiente la aniquilación de las células cancerígenas aplicando la técnica de antiprotones, ¿no? Y esto ya está demostrado en este experimento que lo ha liderado la colaboración ACE, se llama así, en el CERN, ¿no? Que están trabajando justamente con en este momento el único de una serie de una lista muy estrecha de aceleradores que en este momento permite manipular justamente antiprotones, ¿no? En el caso del CERN en realidad no es el acelerador, es el desacelerador de antiprotones que está presente en este laboratorio, ¿no? Y que alrededor de este acelerador, que es en realidad de ese acelerador que es un sincrotrón, están presentes varios experimentos, ¿no? Experimentos históricos que han descubierto a lo largo de la historia las propiedades que se están buscando, ¿no? Por ejemplo, en la construcción artificial de átomos de antihidrógeno, y ahora, digamos, experimentos modernos que están enfocados justamente en las aplicaciones médicas, como este experimento ACE, que está presente también desde, si no me equivoco, el 2011 en este complejo experimental, ¿no? Y que ya tienen algunos resultados bastante interesantes. Entonces, todo parece indicar de que en una tercera fase, como la que mencionaba, y de repente la última fase, toda esta tecnología se va a centrar o se va a enfocar justamente en la aplicación de antipartículas, ¿no? Como radiación que va a ser, de hecho, o se está demostrando que va a ser más eficiente para la eliminación, por ejemplo, de células cancerígenas, ¿no? En el tratamiento que justamente asociábamos al de la hadroterapia. Bueno, entonces con esto dicho, me gustaría concluir acá y bueno, vamos a continuar la próxima clase con la última parte ya del contenido de esta última lección del curso. Muchas gracias.